Grabando. Cuenten cómo está el clima en otros lados. En Chile. Calor. Muchísimo calor. Nublado acá. Juliana, qué bueno, qué lindo el calor. Envidia. No, qué bueno no, morís porque Teacher. fuera. No, ¿qué tal, Cata? Bella, ¿cómo andás? Hola, Tanto yo tiempo amo el no te calor, veo. Ana, así que estaría feliz. Qué buena que está. Dicen que hace muchísimo calor. Hola, ¿qué tal? Bueno. Un minuto. Yo me silencio. Sí, y 5, yo silencio a todos. Sandra, vos te desmuteás y empezás a hablar. Dale, así ya queda todo el mundo Dale, muteado. dale. Aprovecho y la saludo antes de que muteen. Hola a todas, Pasiones Hola, en Escena. Catherine, ¿cómo va? Hola, Catherine. ¿Cómo va, Kateri? Ustedes, divinas las clases de ustedes, Bien. este seminario es maravilloso. Bueno, Bueno. Gracias, Katy, gracias. Ujú. Bueno, 05. Bueno, ahí vamos. dale. Bueno, acá está. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a otro encuentro de Pasiones en Escena. Esta vez nos vamos a ocupar de Medea. Yo le puse como título a mi exposición La pasión de Medea entre el amor y la ira. Bueno, a lo largo de todos los encuentros del seminario vinimos tratando de dar cuenta de las pasiones y de la articulación entre el psicoanálisis y el teatro. Hoy es la anteúltima clase, tenemos nuestro cierre el 11 de julio, quiero avisarles, donde va a ser una mesa de una conversación en donde vamos a tener el gusto y el agrado de tener como invitados a Jorge Nicosia, que es un entusiasta y un apasionado por el teatro, y a Jorge Dubati, quien todos conocen, digamos, por su enorme generosidad, su saber y su pasión teatral. Así que bueno, agéndenselo, el 11 de julio a la 1 es nuestro cierre, apertura, seguramente para el nuevo año. Bueno, revisando un poco el recorrido de todas las clases, de todos los encuentros que vinimos desarrollando, digamos, con lo que nos encontramos es que en cada una de ellas el par que más surgió de las pasiones es el amor-odio y su relación al objeto. Con la excepción de la última clase, que fue verdaderamente un encuentro hermoso, digamos, donde trabajamos las cuestiones de las pasiones vitales, y donde ahí pudimos ver, en realidad, una articulación distinta. Se puso en juego todo el desarrollo del acontecimiento teatral que hace con el cuerpo, la pasión vital, la articulación entre ficción, realidad y real, con el testimonio que agradecemos muchísimo de Liliana López, que pudo dar cuenta también desde ella, ¿no? En aquella época, cuando atravesó estas cuestiones del biodrama y de lo que trabajamos. Bueno, pero hoy, como está anunciado por todos lados, nos vamos a ocupar de Medea, esta mujer tan particular y de sus pasiones. Después de mi intervención, que voy a introducir el tema, le voy a pasar la palabra a Karina Benussi, que nos va a hablar de por qué Jacques Lacan habla de Medea como la verdadera mujer y hacer una distinción entre la madre y la mujer. Y por supuesto, después de Karina, le vamos a dar la palabra a nuestra
querida invitada, que es un gusto tener con nosotros, que es Natalia Cos, ¿sí? La voy a presentar ahora, así después no interrumpo más la cuestión y es más ágil. Bueno, como Natalia Cos es doctorando en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, profesora adjunta de Historia del Teatro 1, también en esta misma universidad, integra la dirección artística del Centro Cultural de la Cooperación, donde desarrolla ahí mismo y se desempeña como becaria y secretaria de investigaciones, integra el equipo de la Escuela de Espectadores que dirige Dubati, es actualmente presidenta de la Asociación Argentina de Teatro Comparado, da clases en infinidad de universidades, y bueno, vamos a tener el gusto de escucharla en unos minutos. Bueno, ahora sí. Voy a comenzar preguntándome, ¿qué hace que hoy, en la actualidad, sigamos hablando de Medea? ¿Cuáles son las pasiones que se desprenden de esta tragedia y qué relación guardan con lo contemporáneo? Bueno, ya después Natalia les va a contar, ella nos va a hablar del origen del mito, del origen del mito, de lo dilemático en Séneca y en Eurípides, hasta llegar a lo contemporáneo. Bueno, Medea es un personaje mitológico que fue escrito hace más de 400 años antes de Cristo, exactamente en el año 431 antes de Cristo. Y fue reversionada por distintos poetas, filósofos, escritores, directores de cine y de teatro. La versión del mito cambia y evoluciona cada vez, se va transformando con los cambios de cada época. Asociada a la tragedia, Medea es siempre portadora de diferentes pasiones: el amor, el poder, la venganza, la ira, y por el otro lado, del acto que Medea lleva a cabo, ¿no? Que de acuerdo a diferentes autores se habla de infanticidio, de locura. Bueno, mientras estábamos armando este encuentro, nos topamos contingentemente con el estreno en el Teatro Cervantes de otra versión del mito, Medea Meditativa, donde su director, Emilio García Huevi, en la adaptación del texto de Pascal Quignard, El origen de la danza, indaga las relaciones entre la tragedia griega y el teatro contemporáneo. Se introduce en el mito de Medea y la muestra como una mujer que desafía el concepto de lo femenino, diferenciándolo de lo materno. Atraviesa la cuestión de cómo aquel universo greco-romano pudo pensar lo femenino en este personaje llamado Medea. El director toma fragmentos de texto que interrumpen una secuencia, una progresión, para provocar un efecto en los espectadores, y denomina él mismo, según sus propias palabras, a este trabajo interferencias que producen un espejo deformante, que por momentos resulta inquietante para el espectador. Acabo de verla el sábado. Quienes pudieron verla entenderán lo que digo. Maricela Álvarez, quien protagoniza la obra, representa en escena los diferentes estadios de Medea. Es la narradora, aunque a veces se olvida de la tercera persona para identificarse con Medea. Hay un juego con el tiempo, con el texto, con el vestuario. Transita una temporalidad que va del mito a la actualidad, dándole un tinte político. En relación a esto, me gustaría decir que después de ver la obra, algo quedó resonando. Esta propuesta que a mí me quedó de la obra, de proponer a Medea como la hija del tiempo, insistir con esto, ¿no? Y creo que eso de alguna manera, en parte, por lo menos me hizo pensar y responder a por qué seguimos en la actualidad hablando del mito. De cualquier manera, esto lo desarrollará muchísimo más Natalia. El texto de Pascal Quignard nos propone muchas lecturas. Me voy a quedar con la que propone una Medea donde se conjugan el crimen y la potencia meditativa. Lo que define al personaje es la meditación, la dimensión consciente y calculada de cada acto que lleva a cabo Medea. De ahí el nombre que elige, Medea meditativa. Es decir, sostiene que el acto de Medea, lejos de ser irracional, se convierte en una decisión deliberada, ¿no? Bueno, más tarde volveremos con esto. Bueno, ¿cómo pensar entonces las pasiones en Medea?
Recorrer a Medea es una experiencia inquietante, ¿no? Repasar todas las peripecias de esta protagonista. Una princesa bárbara con dotes de hechicera, que es capaz de sacrificar a su propia familia, traicionar al padre, descuartizar al hermano y matar a sus 2 hijos, a causa del amor a Jasón, del hombre al que ama. Por amor a Jasón, Medea abandona Cólquida, su lugar de origen, renuncia a su familia, a la tierra donde creció, se despoja de todos sus ropajes para convertirse en la mujer de Jasón. Con lo único que se queda, lo único que le queda es su magia y su inteligencia. Se debate entre el amor por un extranjero y el amor a su patria, y elige a Jasón, transformándose ella en una extranjera. Movida por la pasión, lo ayuda con pociones, hechizos, hasta lograr obtener el vellocino de oro. Traiciona a su padre, a su país, lo que la condujo a vivir en el exilio, en Corinto, junto a Jasón y sus 2 hijos. Bueno, esto es brevemente el mito. Ahora digo, voy a tomar 2 pasiones, el amor y la ira. Según mi entender, digamos, en la Medea de Eurípides se hace una preponderancia de la pasión amorosa, y en la Medea de Séneca una preponderancia de la pasión de la ira. Entonces, la pasión amorosa, la pieza de Eurípides comienza con la ofensa, el ultraje, entendiendo por esto un acto que sobrepasa cierto límite, que destroza el corazón de Medea. Jasón ha traicionado el juramento de amor que se hicieran. Le comunica que va a casarse con la hija del rey Creonte, tratando de mostrar lo conveniente para ella y los hijos de ambos de esta decisión. Aquí surge la locura de amor, cuando se confronta con que el hombre por el que ella había dejado todo, se va con otra, digamos, ¿no? Entonces se presenta al comienzo de la pieza de Eurípides, ¿no? Con un carácter empobrecido por la pérdida del amor. La nodriza lo dice de esta manera: yace sin comer, abandonando su cuerpo a los dolores, consumiéndose día tras día entre lágrimas, desde que se ha dado cuenta del ultraje que ha recibido de su esposo, sin levantar la vista ni volver el rostro del suelo. Y oye los consejos de sus amigos como los oiría una piedra o una ola del mar. Y si alguna vez su blanquísimo cuello llora ensimismada a su padre querido, si su blanquísimo cuello se levanta, es para llorar ensimismada a su padre querido, a su tierra y a su casa, a los que traicionó por seguir a un hombre que ahora la desprecia. Esto es textual de la pieza de Eurípides. Estos dichos dan cuenta, como podemos ver, del lugar nodal que toma el amor, ¿no? En Medea. Aquí vemos cómo Eurípides pone el acento en la locura de amor femenino. Es decir, más que denunciar el acto criminal de Medea, a Eurípides lo que le interesa es mostrar lo que puede llegar a ser una mujer cuando se confronta con un hombre que ha roto los juramentos, que ya no tiene principios. Bueno, ahora hablemos de la ira, ¿sí? Una pasión femenina. A partir de ahí aparece en Medea la otra cara de la pasión amorosa, la ira. Durante el único día que le fuera concedido por el rey Creonte, tras decretar su exilio y la orden de abandonar Corinto con sus hijos, urde la trama de la venganza dominada por la pasión furiosa que desencadena su acto. Aniquila a la futura esposa de Jasón con una hechicería, a sus 2 hijos, y aborta al que lleva en sus extrañas, matando así a Jasón, sin que muera, dejándolo sin medios, sacándole lo más preciado para él, que era el poder y sus hijos, ¿no? En una conferencia ofrecida por el profesor Remo Bodey, que se titula Ira e Indignación, Teoría e Historia de una Pasión, pronunciada en la Fundación Juan March, el autor define la ira como una pasión furiosa que brota de una afrenta recibida innecesariamente o de una ardiente herida infligida a nuestro amor propio. Y ahí ubica una articulación entre la ira de Dios y la ira de las mujeres, con el fin de aproximarse a la pasión furiosa. En la cultura occidental la ira se divide en 2 grandes ramas, una que acepta la ira justa, pero condena la cólera, y otra que rechaza todo tipo de ira y pide abstenerse de todo tipo de esta pasión.
Al final de este artículo, Remo Bodei, y esto me interesa destacarlo, dice sobre la ira en el plano de las relaciones privadas. Y dice, la ira parece girar en el vacío y alimentar, junto a los procesos de implosión, un sordo rencor en las relaciones entre los diversos componentes de la sociedad. Aquí me parece que podemos pensar la relación de la ira a lo femenino. La ira que arrastra a Medea a lo extremo de su acto no se funda en ningún desconocimiento que la empuje más allá de los límites. No es tampoco el error de cálculo o no saber cuál es el mal que va a provocar. Justamente lo contrario, podemos decir que tanto en la versión de Eurípides como la de Séneca, como también en la de Pascal Quignard, la pasión de Medea es lúcida y es un signo de venganza. El acto de Medea tampoco es producto de un juicio desacertado, ya que apunta y da al blanco, ahí donde quiere ir, en lo más preciado y más precioso de Jasón. Por eso podemos decir que su locura es de amor, que cuando el amor más grande acaba en odio, o se convierte uno en el otro, como nos lo enseñan Freud y Lacan, se abre la pregunta, ¿por qué esa ira, esa cólera terrible y ese afán de venganza después del amor? Aquí se ubicaría lo femenino, es decir, la exigencia de un amor sin límites, justamente donde, en el viraje de la pasión amorosa a ese odio inconmensurable, que lleva, en este caso a Medea, a la ejecución de su acto. Freud, en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, considera que en la sujeción amorosa femenina hay una entrega total por parte del sujeto al objeto de su amor. Y en esa entrega total, una mujer, dice Freud, puede convertirse en una criminal sin remordimientos, pues el objeto de amor se ha puesto en el lugar del ideal del yo. De este modo, es posible inferir que Medea de entrada le muestra a Jasón lo que puede llegar a ser por amor, pues no hay que olvidar que ella se convierte en una criminal sin remordimientos cuando traiciona a su patria, mata a su hermano, y convence a las hijas de Pelias que maten a su padre con tal de obtener el vellocino de oro. Entonces, podemos decir que la tragedia de Medea es la historia de una mujer que expone de manera más cruel y despiadada cómo detrás de la maternidad se halla la sujeción amorosa de una mujer con su partener. Para terminar, y darle la palabra a Karina, quería recordarles que Jacques Lacan, en su tesis de psiquiatría sobre el caso Aimé, digamos, hace un tratamiento sobre la pasión femenina, nos habla de este misterio de la pulsión de muerte en las mujeres y su pasaje al acto. Éric Laurent, en una intervención en la gran conversación virtual sobre La mujer no existe, dice que Lacan, en su tesis, se metió en la zona donde Aimé quería golpear al hombre y su objeto de enamoramiento loco. Así anuncia la lectura que posteriormente hará del caso de las hermanas Papin, que como vimos en uno de los encuentros con Genet, de Madeleine de Gide y de Medea. En su valoración de los gestos de la verdadera mujer que cada vez transgrede los límites apuntando a lo que el hombre tiene de más preciado y de más precioso, Lacan ahí hace valer el más allá de la rivalidad fálica, del Penny Smith. Nos dice, ella no golpea al hombre, sino para alcanzar mejor y agujerear el horizonte de su época y de su discurso. Bueno, finalmente termino para darle la palabra a Karina con la única cita donde Lacan habla de Medea, que es en Escritos 2, en su texto Juventud de Gide, o La letra y el deseo, donde se refiere a Madeleine, que como saben era prima y esposa del escritor francés André Gide, que no soportó el abandono de su esposo y quema todas las cartas que él le había escrito. Lacan homologa esto a Medea, ¿no? Provocando en su esposo una profunda descompensación. Lacan nos dice, el único acto en el que nos mostró separarse enteramente de ello es el de una mujer, una verdadera mujer en su integridad de mujer. Y unos párrafos más adelante compara a Madeleine con Medea y nos dice, pobre Jasón, partido a la conquista del vellocino de oro de la dicha y que no reconoce a Medea. Bueno, hasta acá mi intervención, ahora le paso la palabra a Karina.
Bueno, ¿cómo están? Gracias por estar compartiendo, bueno, esta penúltima clase, como Sandra nos contó. La verdad que tuvimos la suerte de que hayan presentado, ¿no?, esta obra Medea meditativa, la cual la verdad es que sugerimos que vean. Es una obra distinta, ¿no? El mismo director que también actúa en la obra, que es García Huevi, juntamente con Maricel Álvarez y Walter Jacob también, si no me equivoco, representan algo del orden de la pregunta, porque esto dice el director, ¿no?, que él, para él Medea es una especie de nudo a descifrar, y dice que no tiene la intención a través de su obra de generar una respuesta o ser concluyente. Dice que se iría satisfecho si los espectadores también se van de la obra con alguna pregunta, ¿no?, en relación a esto. Les cuento que yo no le había puesto título a mi trabajo, y bueno, y escuchando a Sandra se me ocurre ponerle ahora, conjuntamente con ustedes, que podría ser Medea, la hija del tiempo, la temporal, ¿no? Y un poco de esto también va en la obra porque justamente habla de lo contemporáneo de Medea. Mi obra tiene una estructura, mi trabajo tiene una estructura que es un primer acto, un segundo acto, un epílogo y unas palabras al final a modo de conclusión. Voy a tomar dos invariantes, porque nuestros espectadores no son todos, ¿no?, psicoanalistas, es un público diverso, por lo tanto voy a tomar dos invariantes como para ordenar un poco de qué va el trabajo. La primera es: una verdadera mujer no es la madre, y la segunda, ¿qué sería una pasión? Definida sencillamente como es lo que nos supera y nos atraviesa. Primer acto. Medea Jasón dice: lo vi y me perdí. Aparece el amor como pasión. Y siguiendo a Miller en Medea a medio decir, dice que una verdadera mujer no es la madre. Una verdadera mujer siempre será Medea. Una verdadera mujer es el sujeto cuando no tiene nada que perder. Es Medea quien mata a los hijos que ha tenido con Jasón, hijos a los que ama, pero no al precio de aceptar ser únicamente su madre. Se decepciona por el lugar que ocupa en el deseo de ese hombre. El acto femenino consiste en arrancar lo más preciado, como nos estaba, ¿no?, contando Sandra, el alma. Pero al mismo tiempo golpea al hombre en su división. Su acto en sí es golpearlo. Hay un término alemán que es la Schadenfreude, que describe la alegría que se experimenta ante la desgracia o humillación ajena. Esa sería la alegría inconmensurable de Medea cuando imagina a Jasón al descubrir a sus hijos muertos. Y ella se dice: sentirá un dolor que lo destrozará, que lo destripará. Este término es uno de los tantos que son tomados en la obra Medea meditativa, versionada sobre el libro de Pascal Quignard, El origen de la danza. Medea entonces está ahí para mostrarnos lo que ocurre cuando surge el una mujer, escondida en la madre, cuando la lógica del significante mujer desbanca al de madre, cuando la castración se impone al tener que la oculta. Devenir madre y ser mujer no se superponen en absoluto. Y la pregunta sería, no es una pregunta mía, ¿no?, original, ¿no hay otro camino para una mujer que el deseo de hijo, el deseo de maternidad? ¿El hijo es la vía más auténtica de la feminidad? El hijo no es, y esto ya lo dijo Freud, más que un sustituto. Miller, en Madre Mujer, nos dice que la madre es por excelencia el otro de la demanda.
el otro del cual se es dependiente. Es una potencia que puede satisfacer una demanda. Es lo pleno que desborda. La mujer, en cambio, es lo opuesto a la madre en el inconsciente. La mujer es ese otro que no tiene, el otro del déficit, de la falta, el otro golpeado en su potencia, es ese otro disminuido que sufre, y por ello también el otro que obedece, que se queja, que reivindica. No tiene nada para dar, solo su falta. Es el otro del deseo. Tenemos entonces, de un lado, el tener, madre, y del otro lado, la falta, mujer. Esto no hace uno. La experiencia analítica demuestra que no hay identidad entre la madre y la mujer, no hay continuidad sin ruptura. El hecho que demuestra lo expuesto, ¿no? Lo podemos comprobar porque es algo de la contemporaneidad, donde las mujeres han devenido sujetos de derecho, hacen objeción voluntaria a la maternidad. Entonces, para ser mujer, ¿hace falta rechazar el ser madre? Podríamos volvernos sobre esta pregunta, tal vez al final. Medea es ese memento, es ese acuérdate, necesario para que el hombre adormilado tenga presente que la feminidad no se extingue en la maternidad. Y Miller también, ¿no?, toma esto y dice, pobre necio de Jasón, creía que su mujer lo amaba como una madre. Descubre que los hijos que él le había dado no habían engatusado lo suficiente su deseo de ser el falo como para que ella lo dejase partir indemne hacia esa otra mujer. Jasón viene a decirle, bueno, mira, está todo bien, vos tenés a tus hijos, yo ahora voy a seguir mi deseo. Mi deseo es Creusa o Glauce, ¿no? Medea no quería ser madre, sin ser al mismo tiempo la otra mujer. Puede pasar que la maternidad apague la feminidad en una mujer, pero que la madre sigue siendo siempre mujer, eso un hombre no puede olvidarlo, más que a su riesgo. Segundo acto, Medea, lo oí y me perdí, aún más. La ira como pasión. En su libro Etimología de las Pasiones, Yvonne Bordelois nos advierte que el eros y la ira siguen vinculándose naturalmente en las lenguas modernas como antaño. Por ejemplo, volver loco a alguien significa, por un lado, sacarlo de sus casillas y por otro, enamorarlo perdidamente. Otro ejemplo que cita la autora es el de Cupido, ese niño Dios de los ojos vendados que nos enceguece. Y decimos, ciegos de amor como ciegos de ira. Entonces llega a oídos de Medea la traición de Jasón. Él se casó con Glauce, mientras ella lo esperaba con un banquete, luego de 2 días de ausencia del hogar, por cuestiones diversas que no tenían por fin lo que ella acababa de descubrir. La mentira, la traición y, ¿por qué no?, la cobardía de su ex consorte, ese por el cual se convirtió en la extranjera y vivió en las sombras de la actividad citadina de Corinto, pues como mujer y exilada no había otro lugar para ella, salvo el reconocimiento que tenía entre las mujeres por sus cualidades en las artes de la magia y la hechicería. En los hombres, Medea causaba temor. Cuando interpela a Jasón por sus actos infames, él afirma, atenti, mis hijos son para mí lo más importante, lo más preciado para él, su agalmo. Para Lacan, el acto de una verdadera mujer se estructura en el sacrificio de lo que tiene de más preciado, para abrir en el hombre el agujero que no se podrá colmar, ¿no? Un poco Sandra nos estaba contando sobre esto. Pero verdadera mujer se puede decir de una y en una ocasión, porque una mujer no puede mantenerse en la posición de una verdadera mujer. Esa es una verdadera mujer, se puede decir de Medea en un grito de sorpresa o de horror, cuando se percibe que la madre no ha aplastado en ella el agujero. Así como Cupido dio en el blanco a Medea,
y la enamoró, ahora ella sabrá hacia dónde dirigir su flecha envenenada de ira sobre Jasón y agujerearlo. Que los dioses me ayuden, vociferaba ella, Medea, la no toda madre, la mujer que estaría por convertirse históricamente por su acto en una verdadera mujer. ¿Pero acaso ella no lo era ya, una verdadera mujer, en el momento que la pasión amorosa la perdió en la mirada de Jasón? ¿No es ella que da todo, inclusive lo que no tiene, su don de amor a ese que le promete a modo de intercambio por lo que ella había cedido y donado, convertirse en su esposo? Pero son modos diferentes de abordar al otro, pues Jasón pacta, Medea se entrega toda. Ella es no toda fálica, ella no se rige por la norma que el universo, male masculino, rige. Ella se encuentra en ese female ilimitado. Ella busca siempre más, tiende al infinito, pero en cuanto se pierde y hace un pasaje al acto, mata a sus hijos. Ella ya no es no toda, sino toda mujer. Se venga de Jasón y mata en ella a la madre. Medea no quería ser madre sin ser al mismo tiempo la otra mujer, la otra del deseo. Epílogo. Pascal Quignard, en su libro El origen de la danza, dice que el padre en el hombre que Medea amó será eliminado, puesto que el amante en el hombre que ella amó se va. Absirto, Mérmeros, Feres y Medeios. Tales son los nombres de las 4 víctimas familiares de Medea. Primero, la hermana mata a su hermano, lo descuartiza y lo tira al mar. Luego la madre da muerte a su hijo adolescente. Después, a su niño pequeño. Finalmente, la mujer embarazada aborta su embrión con la punta de su espada. Así Medea mata a las 4 clases posibles de varones: frater, puer, infans y foetus. Quignard imagina a Mérmeros diciéndole a su madre antes del momento final. Este pasaje me parece que es preciosísimo. Dime, madre, lo que todavía busco en este instante en que me encuentro, ante la punta de esa hoja que acercas peligrosamente a mi rostro, lo que se escapaba en lo que me decías con tanta vehemencia desde que nací. La matanza de todos los estadios masculinos vengará a la mujer del dolor delirante que le causó el hombre que la había hecho mujer y madre. Estos sucesivos desmembramientos están en proporción con las penas que pueden sentir en un mismo cuerpo una hija, una hermana, una mujer, una esposa, una madre. De esto también va la obra Medea Meditativa. Y ahora sí, para concluir, Freud llamaba la otra escena a lo inconsciente. Pascal Quignard dice que la escena es siempre lo negro, es ese lugar salvaje. El lugar civilizado o urbano siempre está iluminado. Es una caperuza de cuero sobre la cabeza de un buitre. Es un crepúsculo cuando se ingresa dentro de la sala de teatro. Luego es la noche cuando llega el espectáculo y se pregunta, ¿qué es una obra? El monosílabo tans, T-A-N-Z, se esconde en la palabra descontenanzam, descontinente. Toda obra es descontinente. Algo originario en el fondo de uno empuja, desea estar fuera de sí, trata de dejar el lugar propio, el refugio, la bolsa, el cascarón, la valla, el odre. Y nosotras, en Pasiones en Escena, en eso estamos, cada una, no toda, danzando en cada encuentro, cuando vamos al teatro, cuando armamos las clases. Y bueno, gracias por compartir. Tengo nada más que pedirle a Gaby, si puede, compartir con algo de humor que creo que resume esto que estuvimos hablando de alguna otra manera, ¿no? Dice Tute, quiero el divorcio. Y el hombre le dice, todo querés. Bueno, nada, hasta ahí lo mío. Gracias. Le damos la palabra a Natacha. Porque Está bien, siempre, gracias. siempre
Siempre lo mejor se deja para el final, ¿o no? Gracias, muchas gracias. Bueno, yo, bueno, como habrán visto por lo que dijeron las chicas, yo no vengo del campo de psicología no entiendo nada, lo más cercano a la psicología para mí es mi mamá psicóloga, nada más. Así que yo vengo del campo de las artes del espectáculo, especialmente fanática del cine y del teatro, y mi marco, digamos, teórico me los da el mito, ¿no? A mí yo estoy muy fascinada desde hace muchísimos años ya con el problema del mito y la cuestión del mito, así que el abordaje de Medea que voy a presentar va a tener como eje al mito, ¿no? Hice unos cartelitos para a ver si puedo controlarme con el tiempo, pero como no confío en mí misma, le pedí por favor a Claudia que cuando ya me esté zarpando con el tiempo, me corte violentamente, porque además ni el chat puedo ver. Y hay algo muy, muy interesante del mito, ¿no? El mito, ustedes saben que en términos científicos se encuentra en el medio entre el concepto de verdad y el concepto de mentira. Son los conceptos científicos, racionales, de verdad y mentira, no nos sirven para entender al mito. El mito es una construcción que le sirve a la sociedad para pensarse a sí misma, organiza sus valores, y rige esos valores. Y todos los mitos vienen a narrar, por supuesto, más de la sociedad que lo produce, que de su leyenda en cuestión, ¿no? Ahora voy a comentar dos cositas de esto. Pero antes que me olvide, hasta ahora estuvieron nombrando, me encantó las dos intervenciones de las chicas, y que venían recapitulando un pensamiento sobre Medea, sobre el personaje de Medea, de un montón de personas, ¿no? Que nosotros vamos a recuperar unas cuantas acá, que empezando por Eurípides, pasando por Séneca, por Quignard, por Emilio García Huevi, por Freud, por Lacan, y a pesar de la diversidad de estos personajes, hay algo que todos tienen en común, estos que acabo de nombrar, y es que son varones. Son varones hablando sobre una mujer y sobre características femeninas. Entonces está bueno recuperar ese punto de partida, ¿no? Para ver otras cositas, otras opciones que ahora voy a trabajar. El primer punto, así como muy básico, de organización, digamos, conceptual, para ponernos de acuerdo, me gustaría plantear este concepto, que es el concepto de mi tema, ¿no? Que lo trabaja un gran antropólogo francés que se llama Claude Lévi-Strauss. Lo labura sobre todo en uno de sus grandes y clásicos libros, que es Lo crudo y lo cocido, ¿no? Lo que dice Lévi-Strauss es que justamente como no hay una concepción de mito de verdadero, no existe tal cosa como un mito verdadero, la verdad del mito la vamos a encontrar allí donde todas las leyendas se cruzan. Y cada periodo histórico va a reorganizar el mito con diferentes variables, ¿no? Hay un gran teórico también francés que se llama Jean Rousset, que lo que va a plantear es que todo mito tiene elementos catalizables y elementos no catalizables. Los elementos catalizables serían aquellos que si los sacás no pasa nada, se entiende el mito igual, y los no catalizables, obviamente si los sacás, el mito no se está entendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Medea? ¿Quién construye el mito de Medea como nosotros lo conocemos hoy en día? Quien lo construye es Eurípides, ¿no? Y lo va a hacer con algunas características muy particulares. No es que él inventa el mito ya existía en Apolonio de Rodas, existía que son las argonáuticas, ¿no? O en la Teogonía de Hesíodo. Medea ya aparece como una figura importante ahí. El mundo griego va a utilizar, ustedes saben que el mundo griego no tiene libro sagrado, por lo tanto, el mito funciona
con un carácter muy móvil, ¿no? Se puede intervenir sobre el mito. Si bien todos los espectadores conocían a grandes rasgos los mitos que las tragedias o las comedias iban a trabajar, cuando iban al teatro igualmente se sorprendían por el tratamiento que aparecía en el mito. Había innovaciones en la fábula, ¿no? ¿Y cuáles son las innovaciones que Eurípides le da a la historia de Medea? Le va a dar una que es fundamental para nosotros, que es que Medea mata a los chicos. Eso es un invento de Eurípides. Hasta, o sea, en Argonáuticas o en Teogonía, el filicidio no aparece como característica de Medea. Díganme si no es muy notable eso, ¿no? Y el filicidio se transforma en la gran característica del mitema, ¿no? Medea es el gran personaje que se enamora, abandona todo por el hombre, tiene hijos, el hombre la abandona y ella termina matando a los chicos, ¿no? Ese sería como, y termina yéndose en un carro que le dio su abuelo el Sol, que eso va a ser un datazo, es el que se ve ahí en el ánfora, ¿no? El ánfora esta es la que está atribuida a Policoro, y que es contemporánea, por supuesto, a Eurípides, ¿no? Por eso el CA quiere decir Chirca, es cerquita, es del 400, no se puede datar exactamente, pero es muy cercana a la tragedia de Eurípides. ¿Y para qué va a usar Eurípides este mito? ¿No? Es muy interesante el trabajo que él va a hacer en la obra. No sé si en algún momento pudieron leerla o pudieron ver alguna apuesta de la Medea de Eurípides, porque lo que aparece en Eurípides es una mirada muy crítica respecto al mundo que le tocó vivir, a la Atenas que le tocó vivir a él. Muy crítica, ¿por qué motivo? Ya la era de oro de Pericles ya no existe más, ya Atenas como gran faro de la Hélade está siendo terriblemente cuestionada por cuestiones políticas muy concretas, malversación de fondos, unas cosas así muy tremendas, y ese mismo año, el año del estreno de Medea, comienza la guerra del Peloponeso. Entonces, o sea, recuerdan, ¿no? Es una guerra intestina. Entonces, claramente Atenas está en crisis, con todo lo que Atenas representa en sus ideales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Eurípides con el mito de Medea? Va a pensar al mito desde su condición trágica, ¿no? Esta noción de tragema es de Jean Cot, él tiene un libro muy bonito que se llama El manjar de los dioses, en donde va también a, digamos, cuál sería la unidad mínima de lo trágico. En esa unidad mínima de lo trágico, en términos de Cot, está constituido por la violación de uno o dos de estos principios de condición de sociabilidad, de civilización, que son la prohibición del incesto y la prohibición del crimen dentro del clan de sangre, ¿no? Ante la violación de cualquiera de estos dos, digamos, de estos dos principios, estamos en presencia de la tragedia. En el caso de Edipo, por supuesto, están los dos juntitos, ¿no? En el caso de Medea está el crimen consanguíneo, un crimen que en términos de la tragedia euripidia arranca antes de la tragedia, ¿no? La tragedia de Eurípides empieza con Medea ya abandonada, con Jasón ya en el palacio de Creonte, ¿no? O sea que el fratricidio es historia, arrancó desde antes. Pero sería la violación de alguno de estos dos principios, digamos, en términos de Jean Cot, lo que desencadena el desarrollo de lo trágico, ¿no? Y nosotros vamos a tener acá en Medea ciertas cosas rarísimas. Eurípides hace cosas rarísimas con el mito, hace cosas rarísimas con la estructura de la tragedia, hace cosas rarísimas con la estructura del ciclo trágico. Porque, ¿cuál es el tema acá? Fíjense qué cosa interesante. Esperen que voy a sacar acá si les muestro un par de cositas. Hay un tipo muy interesante, capaz lo conocen, se llamaba Hoffen, que escribió este libro que se llama El matriarcado, en el siglo XIX, finales del siglo XIX.
Porque vieron que hay algunos pensamientos que vienen de la antropología o incluso de la sociología que dicen que en realidad el matriarcado nunca existió, que es una construcción del patriarcado, y en donde cada vez que hay un relato sobre sociedades matriarcales, se pone el eje en la violencia, en la sangre, en el desenfreno, ¿no? Las Amazonas, bueno, Medea, siempre termina siendo un desastre y hace falta que venga la ley patriarcal a dar un poco de paz a este descontrol de la ginecocracia. Bachofen va a hacer un trabajo desde la antropología muy serio, rastreando diferentes culturas y períodos de la cultura matriarcal, ¿no? Y entonces una de las cosas que va a proponer es que el mundo griego empezó siendo matriarcal. Él va a decir que en el primer período del mundo griego, que es el período cretense, más o menos 2000 a.C., una cosa así, podemos postular la idea de la sociedad cretense como una sociedad de tipo matriarcal, y que con las invasiones jónicas y dóricas, que van a venir a partir del 1500 más o menos, desde el norte, y que van a trasladar la hegemonía política y económica de la Hélade desde esa isla hacia el continente, va a aparecer un choque de corpus míticos. Y lo que ha llegado hacia nosotros, va a decir Bachofen, son mitos que dan cuenta de esa colisión entre los mitos matriarcales y los mitos patriarcales, ¿no? El gran ejemplo sería el ejemplo de Edipo. Las sociedades matriarcales están organizadas políticamente con una reina y su hijo consorte. La figura de reina con hijo consorte es la aberración de Edipo, ¿no? En términos patriarcales es aberrante, en términos matriarcales es la estructura que organiza la sociedad en su conjunto, ¿no? La articulación política. Entonces, Bachofen va a decir, hay un montón de mitos que vienen a dar cuenta de este choque de paradigmas, de este cambio de paradigmas. Y uno de ellos es el mito de Medea. ¿Por qué motivo diríamos que esto sucede así? Porque nosotros vamos a tener, y esperen que vuelva mi fichita, nosotros vamos a tener una inversión de los valores masculinos y femeninos en la tragedia de Eurípides. ¿Qué quiere hacer Jasón casándose con Creusa, casándose con Glauce? ¿Qué quiere hacer? Ascender socialmente, ¿no? Él no tiene su propio reino porque no se lo pudo ganar, que sería Iolcos, ¿no? Está vagando por la Hélade. Las aventuras que logra llevar a cabo lo hace gracias a la ayuda de Medea y de la magia de Medea. Y cuando llega a Corinto y decide casarse, los argumentos que le da Medea, que están en la obra, ¿no? Porque, digo, ahí hay una mirada hacia lo sofista que tiene Eurípides, que lo hace laburar con la argumentación, ¿no? Como crítica hacia los sofistas. Jasón lo que va a decir es que en realidad le conviene a todo el mundo que él se case con Glauce, porque así sus hijos van a ser hermanos de los poderosos, hermanos de los reyes. Y Medea, si bien no va a estar en palacio, qué sé yo, va a tener hijos, hermanos de reyes, hermanos de poderosos. Esto de ascender socialmente y de conseguir poder a través del matrimonio es algo de la condición femenina en Grecia, no de la condición masculina. Los varones adquieren poder, adquieren prestigio por sus propias hazañas, no por matrimonio. ¿Y qué va a hacer Medea en respuesta a esta afrenta? Va a luchar porque se le considere su virtud. Ella no va a aceptar la ofensa, no va a aceptar que nadie se ría de ella, no va a aceptar que nadie se burle de ella. Ella no quiere perder su honor. Esa búsqueda de Medea es una búsqueda masculina.
quien está todo el tiempo pensando en el honor en estos términos, quien está pensando todo el tiempo en que no se rían de ellos y demostrar a través de los actos su valor, son los varones. Entonces, primer gran topic, hay una inversión, hay una masculinización de Medea, al mismo tiempo que hay un proceso de feminización de Jasón, ¿no? Pero además hay otro punto que es alucinante, ¿no? Y es el vínculo con lo sagrado. Medea es sacerdotisa, Medea es, depende de la rama mítica que a ustedes les guste, es sobrina del sol, es hija de la maga Circe. O sea, hay sangre divina corriéndole por sus venas. Ella no es una mortal cualquiera. Ella en la Cólquide era la suma sacerdotisa, que custodiaba el templo con la gran reliquia sagrada que era el vellocino de oro. Entonces, y esta es la propuesta que hace Pasolini, no sé si vieron la película de Pasolini, que es una belleza, ¿no? Y es que cuando Medea abandona, traiciona a la Cólquide, traiciona a sus dioses de Oriente, porque Medea es oriental, no es, o sea, para los griegos existían los griegos y el resto del planeta. Al resto del planeta lo llamaban bárbaros, ¿no? Entonces estaban los griegos y los bárbaros, todo el resto con los alienígenas incluidos. Medea es una alienígena, Medea es una bárbara, es una princesa bárbara. Y como es nacida princesa bárbara, nunca, jamás, ni siquiera por matrimonio, será griega. Nunca, siempre será extranjera, ¿no? Entonces, Medea, una vez que rompe los lazos con su origen, rompe los lazos con sus dioses ancestrales y se somete a las divinidades de la Hélade. Pero ¿qué sucede acá? Jasón rompe con sus juramentos. Recordemos, por supuesto, que no existe tal cosa como el matrimonio civil. El matrimonio es religioso y es un juramento ante los dioses. Violentar un juramento ante los dioses tiene que tener algún castigo. Y por eso Medea lo primero que hace es apelar a Apolo, apelar a Zeus, ¿no? Los primeros cantos que aparecen en la obra de Eurípides son el reclamo de la justicia patriarcal. Acá hay una ley, que venga una ley. Y cuando esos dioses se llaman a silencio, porque no aparece nada, ella empieza a invocar a las antiguas diosas matriarcales, ¿no? A Hécate, a Artemis, e invocando esa condición divina es que urde su plan y arma los venenos. Y de hecho, la obra, y esto es muy interesante, a mí me gusta pensarlo mucho como lo plantea en el orden de causalidad Riquer, ¿no? Dice, vayamos al final, con todas las obras, con toda la narrativa, ¿no? Riquer tiene una obra hermosísima que se llama Tiempo y Narración, en donde hace todos estos análisis de los vínculos entre, de los análisis literarios, se dedica muchísimo ahí, y él va a decir, fijémonos el final, y tratemos de reordenar el orden causal, ¿no? Nosotros sabemos que en la tragedia se castiga a quien ha infringido una norma, ya sea filicidio, crimen dentro del clan de sangre, bla, bla, ¿no? Vayamos a Medea. ¿Cómo termina la Medea de Eurípides? La Medea de Eurípides termina con Medea, con los cadáveres de sus dos hijos, sin permitirle a Jasón que los vea, sin permitirle a Jasón que los toque. Jasón termina con la novia muerta, con el suegro muerto, y teniéndose que hacerse cargo de esa ciudad que imagínense lo mucho que lo puede querer, y Medea se va en un carro que le dio su abuelo el Sol, o sea, en un carro mágico, divino, a exiliarse a Atenas. Atenas es el mejor lugar en el mundo, de todos los mejores lugares en el mundo que hay en Grecia, o sea que casi podemos decir que Medea es premiada, y el verdadero damnificado de la obra es Jasón. Entonces, vayamos al principio. ¿Quién cometió una falta acá?
¿Quién desencadenó la tragedia? Porque el filicidio aparece al final de la obra. Y como no sé si ya lo comenté, eso es un invento de Eurípides, ¿no? En el mito que aparece en las Argonáuticas, quienes matan a los chicos son los ciudadanos de Corinto, que los lapidan. Esto de yo les di la vida, yo les doy, soy dueña de su vida, soy dueña de su muerte, es algo que introduce Eurípides. Pero ¿por qué ella está dispuesta a matar a sus hijos? Porque es una afrenta a su honor que sean lapidados por los ciudadanos corintios. Ella sabe que los chicos no van a sobrevivir, porque además los chicos son los que entregan los regalos envenenados, ¿no? Entonces, fíjense qué cosa curiosa. El gran damnificado, el gran castigado en la obra es Jasón. Un Jasón feminizado. Un Jasón que no puede ni siquiera hacerse cargo de los cuerpos de los chicos. Y Medea se va con los cadáveres de los chicos a Atenas, que como les decía es el mejor lugar del mundo, en donde la va a recibir el rey, porque el rey no puede tener hijos, y Medea le prometió que si la hospedaba a ella lo iba a ayudar, porque conocía unas pócimas. Y se va con los cadáveres de los chicos, y nosotros ya sabemos que ella puede resucitar a los muertos. Eso ya lo sabemos por un mito anterior, por algo que hizo con un tío de este muchacho, con un tío de Jasón, ¿no? O sea, casi como que Eurípides termina recompensando a Medea y castigando a Jasón. De hecho, en un momento de la obra es divino, ¿no? En estos momentos de diálogo sofista, en donde cada uno pone sus principios, es el episodio 3, ¿no? Donde se enfrentan Medea y Jasón. Medea dice algo que es muy tremendo, y dice que a ella siempre le tuvieron miedo por ser sabia, que entonces no es muy conveniente educar sabiamente para que los hijos sean sabios, porque si son demasiado sabios, entonces van a ser detestados por los otros idiotas que los rodean, ¿no? El problema de ella, ese es el término. El término es sabia. Ella es una maga y es sabia. Es muy interesante esa lectura de Eurípides que hace, ¿no? Entonces, fíjense, acá lo que estaría apareciendo en términos de Bachofen sería un problema vinculado al derecho materno, algo que ya sucede con el mito de las erinias. Yo se los puse ahí por si alguien lo conoce y lo quiere relacionar. La dejamos a las erinias para otra oportunidad, que están vinculadas, el derecho materno está vinculado a la sangre, está vinculado al sufrimiento, y está vinculado a otra estructura de relaciones diferentes que el derecho paterno. Y en todo esto, digo, en esta construcción que hace Eurípides de Medea, Medea es el gran otro respecto de la cultura ateniense, ¿no? Porque ¿quién es el uno en la cultura ateniense? El varón, el militar, el ciudadano, el griego. ¿Quién es el otro? Y una mujer bárbara, vinculada directamente con lo sagrado, con dominio sobre la naturaleza, ¿no? Medea es verdaderamente lo otro. Esta mirada de Eurípides va a sufrir un proceso de reescritura, y por lo tanto el mito va también a tener su propia reescritura en manos de Séneca, ¿no? Casi 500 años después. Ustedes saben que entre Eurípides y Séneca tenemos como una oscuridad trágica. Son 500 años en donde no sabemos exactamente qué pasó con la tragedia. Tenemos más noticias de la comedia, pero de la tragedia bastante poca. Séneca va a ser un gran filósofo, un gran pedagogo, y va a ser nuestro único representante de la tragedia latina, ¿no? Y él va a escribir esta obra en el marco de la corte de Nerón, y lo va a hacer, al igual que todo su teatro anterior, no tanto como un teatro de disidencia o un teatro de tribuna política, como lo era en Grecia, sino más bien un teatro de tipo didáctico, ¿no? Un teatro que funciona
como enseñanza para los gobernantes. No sé cuán bien le salió porque ya sabemos lo que hizo Nerón con Roma, pero fue el gran maestro de Nerón, Séneca, ¿no? Y entonces va a trabajar en términos dramáticos lo mismo que trabaja en términos filosóficos. ¿Y qué es lo que trabaja Séneca en términos filosóficos? Él va a militar la filosofía estoica, ¿no? Que se va a desarrollar en ese periodo. Es una filosofía que viene de Oriente, y que va a tener un gran impacto en la Roma del siglo I, y es la filosofía estoica la que va a proponer la contraposición en el ser humano entre la furia y la ratio, entre la pasión y la razón. Y va a proponer la filosofía estoica que deberíamos someter toda pasión al ejercicio de la razón, ¿no? El fundamento está en la razón como rectora y como fin de la conducta. Y entonces la búsqueda es la gran búsqueda, digamos, intelectual que va a tener Séneca, va a ser la búsqueda de la apatía, o sea, de apatos, ¿no? Sin pasión, la erradicación de las pasiones. Y ese sería el estado ideal, algo así como una especie de indiferencia emocional, ¿no? ¿Y cómo se llega a esto? Y a través del ejercicio de la virtud moral. Esta sería, digamos, a lo bruto, ¿no? El estoicismo es muchísimo más complejo, hay una filosofía estoica, hay una moral estoica, hay una ética estoica, hay una poética estoica. Entonces, Séneca va a representar una de las principales tendencias de la prosa vinculada al estoicismo. Va a trabajar muchísimo sobre esta prioridad de la retórica, ¿no? en función del pensamiento racional, y va a desarrollar todo esto en el teatro. Y lo va a hacer de una manera súper interesante y muy contrastante con el mundo griego, que llevó a que durante muchísimo tiempo se postulara que en realidad Séneca era irrepresentable. Séneca no se podía llevar escena, era imposible. ¿Por qué? Porque era muy truculento, porque era muy sanguinario, porque era una bestia peluda, y entonces eso no se podía hacer. Bueno, la realidad es que las investigaciones históricas dicen que sí, que se puede hacer totalmente, tranquilamente, no hay ningún inconveniente, hay testimonios de los estrenos de la obra de Séneca, que es una obra que va muy de la mano con, esto lo dice Aldo Prico, ¿no? Con los hábitos de consumo. Los hábitos de consumo del mundo romano, y son así de bestias. Piensen en el circo romano, son los mismos espectadores los que ven combatir esclavos contra leones que los que van al teatro. Entonces, las cuestiones que regían para el mundo griego no necesariamente rigen para el mundo romano. Y si en la tragedia griega el marco era un marco religioso, la tragedia latina va a tener un marco de juegos, ¿no? En las festividades bien cívicas, ya va a estar escindida de la religión. Y entonces en estas festividades, en estos juegos, en donde hay un montón de cosas atractivas, como por ejemplo la carrera de carros, o la pelea de gladiadores, o la pelea de esclavos contra leones, aparece también como parte de ese divertimento la tragedia. Y por lo tanto, esta tragedia de Séneca va a tener que tener un despliegue lo suficientemente truculento como para que guste a estos espectadores, como para que le presten atención, ¿no? Entonces, todo lo que antes permanecía afuera de la escena, es decir, lo que era lo obsceno, ahora se despliega en la escena. La muerte, el sufrimiento, ¿no? Y mucho de esto va a tomar Shakespeare. Shakespeare tiene una truculencia escénica terrible, ¿no? Y la toma, por supuesto, del teatro senequiano. Entonces, esperen, que antes de llegar ahí quería decir dos cositas más de Séneca. Séneca es el responsable de que nosotros reestructuremos nuestro imaginario de Medea
desplazada de la maga. Medea no es maga, Medea ahora es bruja. Si ustedes leen la obra de Séneca, van a ver que la obra arranca con Medea, con un caldero, haciendo una poción, y poniendo ojos de sapo y pedazos de serpiente, y parece una de las brujas de Macbeth, ¿no? Es ese tipo de personaje. Y arranca ya furiosa. Y quien va a ser el personaje positivo de la obra es el personaje racional de Jasón. ¿De qué va la Medea de Séneca? La Medea de Séneca va de lo peligroso que es dejarse arrastrar por las pasiones, y de lo fundamental que es aprender a dominar esas pasiones con el marco de la razón. Esa furia versus ratio que aparece en la filosofía estoica no es sino Medea versus Jasón. ¿Sí? Entonces, hay mantiene mucho de la estructura del mito. Medea se sigue yendo con el carro del sol, llevándose a sus hijos, pero Medea en Séneca no tiene ninguna virtud. No es sabia, no sabe curar heridas, no sabe curar males, no es responsable de las victorias de Jasón, nada de eso se nombra, porque condensa todas las características negativas del personaje. ¿Sí? Y en el caso de Jasón no aparece ninguna estructura de feminización del personaje, no pierde en términos retóricos su discurso, ¿no? Trata de convencer por todos los medios, trata de aplacar los ánimos de Medea, y trata de meter la vara política por el lado de ya no pueden seguir siendo vagabundos, ya no pueden seguir sin lugar en donde dejar las maletas, y que en realidad no es él el responsable de todo esto que está pasando, sino que ella se tiene que hacer cargo, que la responsabilidad pasa en parte por ella, pero en parte también por Afrodita, en parte por Venus, perdón, me confundí, en parte también por Venus, ¿no? Porque ustedes recordarán que en el mundo antiguo, cualquier comportamiento que se salga de la norma, estaba directamente vinculado a la intervención divina. Había un dios ahí metiendo mano, y eso hacía que aparecieran enfermedades, que aparecieran comportamientos erráticos de diversa índole, qué sé yo. Recordemos, por ejemplo, que si hay una peste, van al oráculo de Delfos, porque la peste está directamente vinculada con Apolo. Apolo es el que flecha de lejos, el que flecha de lejos es el que da la peste, las flechas de Apolo son la peste, y entonces la peste pone en evidencia que alguna persona metió la pata hasta el fondo, y que hizo algo que no estaba bien, y que hay que resarcirlo, y que ofendió a los dioses de alguna manera, y que eso hay que restaurarlo. ¿Cómo se averigua eso? Yendo al oráculo, y preguntándole a Apolo qué es lo que pasa y cómo resarcir la cuestión. Entonces, hay 4 formas en el mundo clásico de manía o de posesión, ¿no? Porque los dioses se manifiestan muy asiduamente, están todo el tiempo disfrazándose e interviniendo en el mundo de lo humano. Unos dioses que no son buenos, que no son justos, unos dioses que son poderosos y que manifiestan su poder en términos humanos de forma arbitraria. Nada nos garantiza que esa manifestación de poder sea en nuestro beneficio, porque los dioses no necesariamente nos aman. No somos las criaturas directas de los dioses, ¿no? Esa es una invención de la tradición judío-cristiana. Hasta acá no hay nada de eso. Entonces, ¿cuáles serían estas 4 formas de manía, locura o posesión? La primera es la dionisíaca, ¿no? La otra es la mántica, la divinatoria, la posesión apolínea. La otra es la posesión poética, a través de las musas. Y finalmente la cuarta es la posesión erótica, ¿no? Entonces, Jasón, ¿qué le va a decir? Que
en realidad, si ella se enamoró de él, que vaya a reclamarle a Cipris, que vaya al templo de Cipris y haga las libaciones allá. Cipris es Afrodita, es Venus. Porque él en realidad mucho no tiene que ver. Es una cuestión de los dioses, ¿no? Entonces, fíjense cómo se trabaja la misma historia, pero se encara de otra manera absolutamente diferente en el caso de Séneca. Por supuesto, la mirada mítica que ha prevalecido en Occidente ha sido la mirada senequiana, ¿no? De Eurípides le conocemos el nombre casi, pero mayoritariamente el mito senequiano es el que ha tenido mayor desarrollo. Yo tengo acá un libro que es muy hermoso, que se llama Venenos en el arte, no sé si lo conocen, está hecho por 2 médicos, ¿no? Son 2 médicos fanáticos de la literatura, fanáticos de la plástica, que de hobby empezaron a rastrear a los venenos mencionados para ver en diferentes obras de la literatura, ¿no? Como para averiguar de qué enfermedad se trataba, cómo se nombran los síntomas, qué planta podía ser aquella merced a la cual se arman los venenos. Es súper, súper interesante. Arrancan, bueno, la de la fotito, la de la entrada, la primera es Medea, ¿no? Esta es una de las Medeas del neoclasicismo, ¿no? La de Delacroix. Entonces, fíjense qué cosa tan curiosa, siempre son las mujeres las grandes envenenadoras, siempre son las mujeres las que están con las pócimas, siempre son las mujeres las que tienen un contacto tal con la naturaleza, que le conocen los secretos, que pueden vincularse con el mundo octónico. El mundo octónico, CT, digamos, es el inframundo, ¿no? Lo que está por debajo de la tierra, no solo el mundo de los muertos, sino donde está el origen de todo lo que nace en la tierra. Y por lo tanto, suelen ser ellas las que más conocen los frutos de esa tierra. Es muy interesante la mirada de ese libro. Y yo quería, atravesando esta mirada mítica que hay alrededor de Medea, arrancando por Eurípides y pasando por todo lo que las chicas estuvieron comentando recién, y con esta curiosa coincidencia de que quienes desarrollan el mito de Medea en sus diferentes aspectos son varones, ¿no? A mí me sigue causando mucha curiosidad esa persistencia del mito de Medea asociado exclusivamente a cierta condición femenina, cuando hoy en día, la verdad, me parece que empieza a haber una puesta en evidencia de la reconfiguración de ese mito. Vos abrís las páginas del diario y te encontrás con que en realidad son los varones quienes usan a los chicos como campo de batalla, y hasta tal punto que en las nuevas leyes, tanto en Argentina como en España, ya se empieza a hablar en el agravante del homicidio al filicidio como feminicidio vinculado, ¿no? ¿Se acuerdan ese caso muy, muy tremendo del pibe de Pontevedra que secuestró a los chicos y los terminó matando? Y fíjense cómo el estigma de la muerte de los chicos para vengarse de la pareja X sigue estando puesta en la condición femenina, cuando a la hora de la verdad estamos viendo que en el desarrollo de lo social hay una gran primacía masculina del uso de los chicos como campo de batalla. Entonces, como pregunta, yo no sé, tengo muchas amigas muy optimistas que están diciendo, bueno, el patriarcado se va a caer, se va a construir otra cosa. Yo no sé si se va a caer
Me parece que son como estructuras muy sólidas y se va a caer, será en un futuro muy lejano, pero claramente hay algo que se está moviendo y que está reclamando nuevas condiciones míticas, nuevas estructuras míticas, nuevos relatos míticos para su comprensión. Así que bueno, hasta acá nada más. Gracias. Buenísimo. Como siempre, me parece que esta mirada siempre abre, ¿no? Abre la cabeza, abre preguntas, justamente, ¿por qué? Te iba a preguntar, ¿por qué te parece que Medea está asociada fundamentalmente con el tema del filicidio? Cuando en realidad, bueno, hay un libro muy famoso de un psicoanalista, ya Arnaldo Raskowski, que hablaba de filicidio, guerra y violencia, o sea, el filicidio vinculado especialmente a la guerra, y la guerra, ¿quién la realiza? Los hombres, ¿no? Sí. Bueno, eso. Abrimos a las preguntas, comentarios. Sí, 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 gracias Natacha, muy interesante el recorrido. Así que bueno, si alguien quiere intervenir, preguntar algo, que le haya quedado como interrogante. No, a mí me interesaba preguntarte, Natacha, que bueno, ese libro de Venenos en el arte no lo conocía, pero justamente el regalo, porque lo que le manda, ¿no?, a través de sus hijos, Medea, es, bueno, la corona, el vestido, que son un gift, y en alemán es veneno, ¿no? Está justamente esa dualidad, lo que le manda como regalo en realidad es el veneno. No sé si se toma esto en este libro, pero me parece que es también interesante. Sí, no, en este libro no lo toma, hace un recorrido, obviamente, por las magas, las brujas, las hechiceras, arrancando por Medea, pero qué sé yo, deteniéndose en Salem, deteniéndose en todas las brujas medievales. Es muy interesante el desarrollo, sobre todo por esto, ¿no? Porque lo hacen dos médicos que se van a buscar las pócimas. Y cómo ellos, desde el campo científico, aportan otra mirada totalmente diferente hacia los efectos de esos venenos, ¿no? Qué sé yo, hay algo que hace rato ya nosotros conocemos, que son en el mundo griego el uso de diferentes alucinógenos naturales, ¿no? Desde los hongos hasta, digo, ¿por qué las pitonisas del templo de Apolo tenían, cómo hacían para adivinar esos momentos mánticos, ¿no? En el templo de Apolo se quemaban enormes cantidades de hojas de laurel, que son alucinógenos, ¿no? Que crean esos estados enajenados, digámoslo así. Entonces, bueno, obviamente hay ahí una condición física, pero hay también un vínculo con la trascendencia, ¿no? Eso es muy interesante también para pensar sobre el libro de estos dos médicos, que ellos van a buscar a la ciencia y van a buscar al pensamiento racional, pero esa ciencia y ese pensamiento racional hacen que desvinculen a los mitos del vínculo con lo sagrado. Lo sagrado existe, ¿no? Para los griegos, cada uno tendrá su posición al respecto y tendrá su propio vínculo con lo sagrado a través de la religión o a través del arte o a través de donde sea. Pero hay dos grandes pensamientos, un pensamiento que dice que lo sagrado existe y otro que dice que lo sagrado no existe, que existe el mundo material, que lo que puedo dar cuenta es de lo que veo, lo que toco y de mis relaciones y de todo el resto, si hay Dios, si no hay Dios, qué sé yo. Si hay algo más, hay vida después de la muerte, acá se termina todo, qué sé yo, ¿no? Sería todo el pensamiento metafísico. La duda sobre la condición metafísica del universo es una duda recontemporánea. El mundo griego, el mundo latino no la tiene, los dioses existen, y hay un vínculo con lo sagrado. No es un delirio de alguien, ¿no? Eso es muy interesante. Hay una pregunta, sí. Natacha, de Catherine. Leticia Puerto. Dice... lo de Eurípides a los sofistas. Sí, claro. Sí. ¿Es la misma tuya, Catherine?
No. Dale. Acá, esta crítica hacia los sofistas, ustedes vieron que el siglo V, siglo IV, sobre todo el siglo IV, va a ser el gran desarrollo de la academia, con estos dos grandes maestros que van a determinar la filosofía para Occidente, que son Platón y Aristóteles. Y el gran despliegue que va a tener sobre todo, en realidad, sobre todo Sócrates, si le creemos a Platón, porque vieron que Sócrates no nos dejó nada, todo lo que sabemos es por mentas, pero la función de la filosofía es la función más importante que puede tener el desarrollo del pensamiento, y es la búsqueda de la verdad, dice Platón, dice Sócrates. Los sofistas lo que van a buscar es convencer. La mayor virtud de un sofista era venderte una idea y cuando la comprabas, venderte la contraria. Entonces, o sea, un abogado, vamos a decirlo. Entonces, era lo que Sócrates estaba fundamentalmente en contra de eso, porque eso se aparta de la verdad, ¿no? Y lo que hay que aspirar es a la búsqueda de la verdad para la constitución de una polis como corresponde, de una ética ciudadana, y todo eso que le importa a Sócrates. Eurípides va a ser muy cercano a Sócrates, y va a estar muy cercano al pensamiento de Sócrates. Es parte del mito popular, digamos, una idea que no está verificada de ninguna manera, ¿no? Pero a mí me gustan igual estas leyendas que se arman porque permiten entender muchas cosas, por más que no tengan la más mínima verificación histórica, y era la acusación que se le hacía a Eurípides de que muchas de sus tragedias en realidad las había escrito Sócrates. Pero digo, no tiene ningún asidero por ningún lado, pero nos permite entender esa cercanía de pensamiento entre Sócrates y Eurípides, ¿no? Y va a ser toda esta búsqueda de la verdad a través del arte que Eurípides va a estar defendiendo y que Platón después finalmente no va a entender, ¿no? Porque el arte no se rige por los principios de verdad y mentira, el mito no se rige por los principios de verdad y mentira, la filosofía sí. Y es muy complicado sostener algo que no es ni verdad ni mentira, que puede ser, ¿no? Por eso Platón va a estar tan en contra, le va a dar una vuelta de tuerca al pensamiento de Sócrates y va a estar tan en contra de la presencia del arte en su mundo ideal. Sí, Kateri, querías preguntar algo. Sí, gracias. Gracias, Natacha. O teacher, my teacher. Quiero... me gusta mucho el recorte que hiciste, que aparte me puso luz sobre algo que venía pensando, que los mitos son esto que acabas de decir, ¿no? Que están entre la verdad y la mentira, y me parecía así como una, digamos, que se usan para ¿no? La verdad y la mentira, y me parecía increíble poderlo encontrar en su misma función en los mitos que retoma Freud para el fundamento, digamos, del inconsciente y de todo lo que tiene que ver con el psiquismo, digamos, ¿no? Tanto Tótem y Tabú, ¿no? Edipo y, bueno, hoy Medea. Ahora, hay una pregunta tengo hacia vos, que nos describiste estas formas femeninas y masculinas, digamos, donde decís que Jasón es feminizado y Medea es masculinizada en algún momento. Masculinizado. ¿No hay una lectura, cómo decir, de nuestra época, que nosotros pensamos los géneros ahora, en eso que vos estás diciendo? Porque yo no, digamos, porque es como típico, digamos, la mujer estaba dedicada al matrimonio y alcanzaba el poder o ingresaba en el mundo del poder vía el matrimonio, y los hombres eran los conquistadores, o lo masculino es lo conquistador, lo guerrero, ¿no? ¿No es una mirada de nuestra época esta, decir lo masculino es esto y lo femenino es esto, digamos? Digo, no me trasciende. A mí, yo te digo que es una mirada del patriarcado.
y la sociedad griega es una sociedad fundamentalmente patriarcal. Okay, Ellos bueno. tienen un concepto en griego, que es el concepto de arete, que vendría a ser algo así como excelencia, si lo tuviéramos que traducir, ¿no? La excelencia. ¿Cuál es la arete masculina? ¿Cuál es la arete femenina? No solamente existe arete para las personas, también los caballos tienen arete, por ejemplo, Sí. ¿no? Entonces, hay un decálogo de virtudes. La arete sería el modelo terminado de la construcción del ciudadano. Eso serían los grandes héroes, Agamenón, Aquiles, Menelao, esos son los grandes virtuosos, los que tienen arete, y porque tienen tanta arete, es que los dioses les dieron la entidad para gobernar. Obviamente podemos hacer la lectura inversa y decir, todos estos son reyes, se dieron a sí mismos todas las virtudes, y a través de esas virtudes generaron... Decías que había un poder digamos, en todo lo que era la figura de la reina, ¿no? Sobre todo en el caso de Edipo, la arete femenina. La arete femenina tiene que ver con la belleza, la arete femenina tiene que ver con la posibilidad de tener hijos, con las virtudes domésticas, pero también con la inteligencia. Ustedes saben que hay dos categorías de mujeres en el mundo griego, siempre en el mundo griego, hay dos categorías de mujeres, que son las de loikos, o sea, las que están de la puerta para adentro de la casa, que son las de la familia, pero hay otras mujeres que tienen vida social y política, que son las etairas, que son, digamos, lo más cercanito, para que entendamos que es una etaira, sería una geisha, una mina, que es, o sea, una mujer pública, pero que tiene autonomía, que tiene todas sus virtudes sexuales y que se vincula a través de la potencia sexual con los varones, pero además te puede discutir de política, sabe tocar instrumentos, es una mujer letrada. Las etairas son unos personajes importantísimos en Grecia. Incluso al teatro no iban mujeres, en el teatro no actuaban mujeres, pero hay algunas personas, algunos teóricos que sostienen que las etairas sí participaban del teatro en las orquestas, ¿no? En las obras de teatro había orquestas, y hay algunas representaciones de vasijas en donde esas orquestas son orquestas de señoritas. Entonces hay algunos teóricos que sostienen que esas eran orquestas constituidas por etairas, que son las grandes mujeres políticas que va a tener Grecia, ¿no? De la puerta para afuera. No son las madres, no son las hermanas, no son las hijas, esas otras son de la puerta para adentro. Entonces, estas virtudes, o esta inversión que hay, es Medea reclamando un arete que le corresponde a los varones, y Jasón con reclamando un arete que le corresponde a las mujeres. Sí, esa es el mundo al revés la que aparece. conclusión que me lleva a esto es que Medea era de una sabiduría profundísima y conocía efectivamente, digamos, las categorías divinas para cada uno de los géneros, diríamos ahora, me parece. Pero, digamos, me la hace a Medea todavía más sabia, digamos, y más controvertida, digamos, en esta... Es que Medea para Grecia viene de Marte. Ese es otro planeta del cual viene Medea. Y ella deja todo. Perdón, Leonor tiene le había levantado la mano hace rato, que tiene una pregunta. Bueno, buenas tardes. Hola Sandra, hola Cari, hola Natacha. Hola. Estoy feliz de haber participado hoy de este encuentro que me resulta apasionante. Natacha, me quedaría horas escuchándote. Realmente es maravilloso, y me parece que plantearon hoy una interlocución, no solo que es interesante para el psicoanálisis, creo que es vital. Me parece que el psicoanálisis tiene que empezar a dialogar con otras disciplinas, el arte, la historia, la filosofía, el pensamiento. Bueno, como verán, se me complejizó todo después de la reunión de hoy, lejos de esclarecerme. Una de las primeras cosas que me llamó la atención es plantear el acto de Medea, ¿no? Como la culminación de un cálculo muy fino, ¿no? Con lo cual deberíamos desde el psicoanálisis ponernos a pensar de qué acto estamos hablando allí, ¿no? Esto como la primera pregunta.
Lo segundo, me pareció una perla esto que Natacha nos cuenta de la inversión de los papeles, ¿no? Y otra perla que traje era Macbeth, así como al pasar, porque ¿qué hubiera sido de Macbeth si Lady Macbeth no hubiera muerto, ¿no? Y si un día, ya en el trono, hubiera decidido que se va con otra. ¿Qué le hubiera pasado a ese hombre, no? Entonces creo que me parece que se sostiene, pero perfectamente, esto de la masculinización, ¿no? De la mujer, que trata de hacer de un hombre que tenía muy pocos recursos, parece, ¿no? Alguien fuera de lo común, alguien excepcional, y que por otro lado me preguntaba si esto del filicidio, más allá de este final medio mágico que nos cuenta Natacha que puede tener la tragedia, ¿no? De que ella finalmente quizás hasta tendría la posibilidad de revivir a sus hijos, ¿no? Algo de eso, ¿nos transmitiste? Sí, eso en realidad Medea demostró que ya podía hacerlo y se lo lleva para eso. Después el mito dice que no lo logra, ¿no? Pero por eso se lleva los cadáveres de los chicos con ella. Bueno, entonces yo pensaba si en realidad el filicidio no ataca, no quizás lo que ese hombre más tiene de más preciado en la vida, sino lo único que tiene. O sea, si no es que ataca lo que ese hombre posee o cree poseer. Y por ese lado pensaba, para complejizar la cuestión de Medea, si en realidad el acto de Medea no es como una positivización a ultranza de todo lo que se puede lograr a través del poder, como sustraerle eso a ese hombre, ¿no? A mí siempre de verdad me pareció como, por lo menos enigmático, esto de la verdadera mujer que plantea Lacan, y hoy con lo que nos cuenta Natacha, mucho más enigmático todavía, ¿no? Porque por momentos me da como la sensación de que el acto de Medea de asesinar a sus propios hijos es como la positivización extrema de la creencia en los bienes, en que hay algo que verdaderamente hace un todo en la vida de ese hombre, ¿no? Que quitándole eso, sustrayéndolo de sus hijos, se lo agujerea, y además había matado a la nueva mujer, ¿no? Quiero decir, se despachó con gusto Medea. Antes. Por eso no es que solo y al hermano antes. Además, quiero decir que Jasón sabía, con Medea al lado, que jugaba con fuego, ¿no? Porque era una mujer de armas tomar, ¿no? Y que en cuanto se la desafía se le hace algo que no le gusta, reacciona de ese modo. Con lo cual, me resultó sumamente atractivo todo lo que escuché hoy, porque me complejiza mucho algo que en el psicoanálisis tomamos como una verdad dada, ¿no? Y las diferentes versiones del texto, mucho más, mito, ¿no? Porque lo hace como, lo instala en la textualidad de la época, que me parece que es algo que hay que tener presente, ¿no? Totalmente. Bueno, muchas gracias, una reunión increíble. Yo quería decir algo. Gracias, Leonor. Sí, nosotras, también, digamos, después, ¿no? Como más del lado de las psicoanalistas, son las palabras de Jasón. Él enuncia qué es lo más importante para él. Lo más importante para mí son mis hijos. Ella escucha, digamos, hay que darle cierta veracidad. Si bien esto es el de Eurípides, no es el de Séneca, ¿no? Pero son los dichos de Jasón que Medea toma. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en lo que dice Natacha, que esta cuestión del filicidio del lado de los hombres, nosotros tenemos hace poco el caso de Dupuy, de Lucio, y no es el único, de madres que asesinan, ¿no?, a sus hijos y que van en contra de ese hombre. Porque cuando a esta mujer, que conjuntamente con su pareja matan a Lucio, le preguntan qué quiere decir en el juicio, ¿no?, alegando de su hecho, y ella lo único que dice es: yo quiero decir
que la palabra víctima a este señor, al progenitor, no le cabe. O sea que ella no enunció nada de sí, sino que enunció, digamos, qué era ese hombre para ella y bueno, y el acto que había cometido. O sea que yo no sé si sigue habiendo, ¿no? Medeas, y no es la única, porque siguen, digo, siguen apareciendo. Sí, también. Sí, sí. Pero también no es una atribución femenina, eso era lo que quería decir yo. Claro, no, por supuesto, pero me parece que no, sino que cómo se puede ir, ¿no? Más allá de esto del no toda, en esa otra de ese más allá, ¿no? Hacia dónde se puede llegar a pasar, pero no es una cuestión de géneros, ni de masculino ni de femenino, ¿no? Que esa, bueno, es una definición de lo femenino en psicoanálisis. Pero bueno, no sé si estamos en la hora. Millones Bueno, de... estamos pasadísimas de la hora. Bueno, lo que yo quería es agradecer muchísimo tu intervención, Natacha, porque de verdad, como dice Leonor, siempre en la intersección con los discursos, digamos, uno le permite verdaderamente encontrarse con un montón de versiones, daría para una nueva clase. Totalmente. Más allá de que nos abriste, por eso te digo, un montón de puntas para seguir pensando, ¿no? Así que bueno, nada, agradecerles un montón que hayan estado, la participación, a vos fundamentalmente, Natacha, y bueno, y los esperamos el 11 de julio, con la presencia, como les dije, de Jorge Nicosia y de el maestro Jorge Dugatti. Muchas gracias, así que, bueno, Natacha. lamentablemente tenemos que dejar. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Gracias, muy bueno. Adiós. Gracias, Bueno. Natacha. Excelente. Chau, chau. Hasta pronto, chao. Chao. Gracias. Chau. Excelente. Bueno.